Es obvio que de hecho me estoy refiriendo a este acuerdo o plan por ser ilícito. No vamos a encontrar una prueba documental, puesto que no se firman contra documentos para asegurarse del cumplimiento de estos pactos ilícitos. Y tampoco vamos a tener un testigo directo, porque sabemos por el sentido común que solo participan los sujetos implicados. Es por ello que debemos recurrir a un razonamiento inductivo y a partir entonces de ciertos actos o hechos fehacientemente acreditados, poder llegar a una conclusión, esto en la medida que esos indicios sean inequívocos y que concatenados entre sí nos lleven a una sola conclusión. Pienso que podemos construir este razonamiento a partir de los siguientes hechos. Malondra y Poggi fueron quienes gestionaron o al menos aceptaron el subsidio del Ministerio de Planificación. Esto surge de los propios dichos de Malondra al momento de declarar. Textualmente dijo con respecto a la gestión del plan Más Cerca: quiero aclarar que en oportunidad, en noviembre de 2014, de asistir al Ministerio de Planificación junto al tesorero Poggi y al contador Alfredo Sendoya, asesor contable de la cooperativa, a los efectos de gestionar la instalación de equipos generadores móviles autónomos que hoy se encuentran instalados el 9 de julio por un total de 5 megavatios, nos fue ofrecido por el funcionario que nos atendió la posibilidad de tener un plan Más Cerca para 9 de julio. El funcionario era el licenciado Barata, que estaba a cargo de los temas energéticos. Esto surge de la declaración, como dije, obrante a hojas 397 y siguientes. Al final de este alegato haré referencia a quién es Barata y lo que hizo en ese ministerio. Es en este ministerio mismo donde surge supuestamente el nombre de Mendoza, como sujeto al cual le debían transferir los fondos que se iban a desviar de la obra pública. Esto surge también de los dichos del propio Malondra en la Asamblea Anual de Delegados, que consta en el acta 93, que obra a hoja 499 y siguiente. A hoja 513 del expediente se puede leer: el señor Malondra afirma que la persona que recibió los cheques y que mandó los correos a la cooperativa es alguien reconocido en el ministerio. Comenta que la persona lo llamó por teléfono, el teléfono se lo dieron en el ministerio, lugar donde vio al señor Mendoza, un montón de veces. Me rectifico. Lugar donde vio al señor Mendoza un montón de veces. Resulta que para que el dinero pudiera salir de la cooperativa y de alguna manera conveniente para este plan criminal no pueda rastrearse el destino final, era necesario que se utilizaran cheques que tuvieran la leyenda no a la orden y no estuvieran cruzados. Que no tuvieran la leyenda no a la orden y no estuvieran cruzados. Además, es obvio que estos cheques debían librarse a nombre de un beneficiario, por ejemplo, un proveedor de la cooperativa. Y para eso habría que contratar con alguna empresa, pero de manera ligera. Ligero lo digo no solo por la rapidez, lo subrayo, sino por la ligereza o falta de compromiso o seriedad consistente en la omisión de verificar la responsabilidad de esa firma. Para esto era conveniente sacar el proceso de selección de esa empresa de los carriles normales de la administración de la cooperativa. Una vez confeccionados los cheques, a la empresa que terminó siendo SUTEC, con la cual no se había contratado de manera formal o al menos seriamente, se entregaron los cartulares a un supuesto representante de la misma, este sería el ya mencionado Mendoza, y se cobraron en una cuenta bancaria de Recaudadora Centenario S.A., que fue clausurada por el Comité de Control de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo y otras actividades ilícitas. Ese es el final del dinero, lo que hace a esta causa. Lo que pasó con ese dinero no lo sabemos y obviamente excede los fines de este proceso. Aclaro que queda fuera de toda discusión, al menos para mí, si esta obra fue beneficiosa o no para los vecinos del 9 de julio y para el municipio del 9 de julio, como así también si se rindieron las cuentas o se cumplió con
la totalidad del plan. Esto es algo diferente, entiendo lo que debemos discutir acá, que es el modo como ese dinero salió de las arcas del Estado y se esfumó mediante una serie de operaciones comerciales y financieras. Esto considero que es esencial porque es el objeto de este proceso. Pasemos ahora a la acreditación de cada uno de los indicios que fui enumerando, si se quiere en forma abstracta. Como ya se adelantó de la declaración de Malondra de Fojas 397 y siguiente, surge que estaban en el ministerio Malondra, Poggi y Sendoya cuando se les ofreció el subsidio. Subsidio que era de aproximadamente unos 50 millones, esto como también dije surge del acta 93 de la Asamblea, obrante a Fojas 512 del expediente. Ahí se puede leer, el presidente resalta que el subsidio fue de 52 millones con $1 a 8 pesos. Me parece que resulta indistinto si Malondra gestionó el subsidio o si eso fue un ofrecimiento de parte de la gente del ministerio, porque es de carácter público que ese ministerio en ese momento, a cargo de Julio Miguel Devido, a través de Roberto Barata, tenía como normal o institucionalizada la corrupción mediante la obra pública, con el cual el hecho de aceptar un subsidio con el acuerdo de retornar el 10% para repartir ventajas, no sabemos de qué manera, ya los hace coautores del delito. La segunda condición para que el plan del desvío de dinero fuera posible era poder contar, como también adelanté, con alguna empresa no conocida, al menos para las personas que integraban los diversos órganos internos de la cooperativa. Por ello se creó la administración por separado, administración paralela, a la que se hizo referencia en infinidad de veces en este debate. Esto surge de Fojas 170 y 171 del expediente, obra del acta 1649 del 9 de febrero de 2015. Ahí concretamente Malondra propone al Consejo la creación de una administración por fuera de la normal de la cooperativa y también propuso los nombres de Sendoya y Faciolo. Así surgió la intervención bastante poco clara de los contadores Sendoya y Faciolo. En las actas del Consejo se los presenta como integrantes de una administración por separado, pero en los hechos, supuestamente, según sus propios dichos, solo se dedicaron a conseguir presupuestos. Traigo a colación lo declarado por algunos testigos que se contraponen con los dichos de estos contadores. En primer lugar, Cristina Mantegna, encargada de pago a proveedores del área de contaduría, dijo que los que hicieron todo fueron Faciolo y Sendoya. Ellos pasaron toda la factura para pagar. Ellos eran los encargados de buscar el precio y venían con la mercadería comprada. Era algo especial este plan más cerca. En el mismo sentido declaró Lorena Massa, responsable del área de contaduría y tesorería. Esta mujer dijo: Reinieri y Regalía me informan que el dinero de ese plan lo iba a manejar Sendoya y Faciolo. Cualquier orden que viniera del plan iba a ser a través de ellos. Esto no era habitual, fue solo por ese plan. Por su parte, como dije, Sendoya y Faciolo en una posición bastante incómoda. El primero, entiendo, por haber estado en el origen del subsidio, y el segundo por intervenir en una administración que él mismo debía luego auditar. Dijeron que solo se limitaron a recolectar presupuestos, pero que no tomaron la decisión de elegir la empresa a la cual comprar. Más allá de todo esto, lo cierto es que el presupuesto de SUTEC, la correspondiente factura, ingresó a la administración ordinaria de la cooperativa mediante uno de los integrantes de esa administración paralela o por separado, concretamente el contador Faciolo. Traigo a colación una vez más el acta 93 de la Asamblea, a Fojas 512 del expediente, se puede leer: el señor presidente por Malondra
sostiene que no hubo compulsa de precios, sino que SUTEC S.A. fue una empresa que se les presentó en el Ministerio de Planificación cuando se les regaló la plata para hacer las obras. Tengo que subrayar se le regaló la plata para hacer las obras, porque, a mi entender, constituye un lapsus que, según la experiencia forense, en psicología puede interpretarse como un acto fallido, es decir, la manifestación del inconsciente que revela pensamientos verdaderos que una persona intenta no decir o esconder. Más allá de esta cuestión subjetiva, lo cierto es que SUTEC y también Mendoza, al menos por los dichos de Malondra, los conoce por el ministerio, mismo lugar que es donde se le dio el dinero. Vuelvo a repetir una vez más que esta factura de SUTEC se ingresa a la administración de la cooperativa mediante un mail del contador Faciolo hacia Adalberto Regalía y Cristina Mantegna. Este mail obra a foja 169 del expediente. ¿Qué pasa? Cuando Regalía le dijo a Mantegna, según su declaración, cómo debían confeccionarse los cheques, se generó un obstáculo para la emisión de los mismos. Esto porque justamente no era la forma habitual de proceder de la administración de la cooperativa. Y esto nada más ni nada menos que por razones de seguridad. Declaró al respecto Mantegna: las excepciones a los cheques que fueran no a la orden se concedían a proveedores conocidos por razones de seguridad. Sobre el mismo punto dijo Lorena Massa, responsable de Contaduría y Tesorería: solo excepcionalmente se han librado sin esta leyenda, pero empresas grandes en épocas de crisis, y venían los responsables de esas empresas a retirarlos personalmente. Disculpe. Ante este obstáculo administrativo, que a mi entender provino de las empleadas de la cooperativa, es decir, de la administración ordinaria, es que Regalía y Rainieri deciden solicitar una instrucción por escrito para poder justamente librar los cheques sin la leyenda no a la orden y sin cruzar. Al respecto declaró Regalía: nos llama la atención con Rainieri y pedimos que esa instrucción nos sea dada por escrito. Por su parte, Rainieri dijo textualmente: el presidente a la mañana les dice que la empresa los necesitaba así. Nunca vio que salieran tres cheques varios para un solo pago. Respecto de proveedores no conocidos, no salían los cheques sin cruzar. Le hizo un planteo porque era mucha plata y pensó en la seguridad de Omar Malondra, y él asumía plenamente la responsabilidad. Dijo este testigo también: la nota de fojas 175 es la que se hizo luego de esta charla. La nota que obra a foja 175 del expediente, más que una solicitud como está redactada, es una instrucción firmada por Carmen Castagnino y Omar Malondra. Entiendo que los imputados, ante la urgencia de sacar los cheques para desviar el dinero, ya no tuvieron reparos en dar una directiva, pese a que ello podría convertirse a futuro en una prueba documental en su contra. En lo que hace a la urgencia, tengo especialmente en cuenta que estábamos en esa fecha, el 29 de octubre de 2015, y que el Ministerio de Planificación se disolvió el 10 de diciembre de 2015 por un cambio de presidente que directamente disolvió el Ministerio. Estamos hablando de 40 días, luego de los cuales los cómplices de aquí imputados del Ministerio, los cómplices de los aquí imputados que estaban en el Ministerio, sabían que iban a dejar de tener poder, al menos poder de ejecución o participación en el poder ejecutivo de la nación. Como bien lo explicó Rainieri, al asumir Malondra esa responsabilidad por escrito, es que se aliviaron las tensiones y salieron los cheques. Los cheques obviamente salieron firmados por los tres imputados,
y estos cautelares se los lleva Malondra en persona. Y de acá en más, ya entramos en el ámbito de lo conjetural, podríamos presumir que se los entregó a un tal Mendoza. Esto no está del todo probado y por eso considero que solo ellos saben qué es lo que pasó con estos cheques. En cuanto al pase de manos, ¿no? Porque Malondra resulta poco creíble al respecto, dado que en la Asamblea Anual de Delegados, hoja 513 del expediente, dijo que los cheques se entregaron en el Ministerio y luego al prestar declaración a hojas 397, dijo que los cheques los entregué yo personalmente al señor Mendoza en la esquina del Cabildo, en un café, y me firmó los recibos. En definitiva, ese dinero nunca llegó a SUTEC y se terminó cobrando por una financiera denominada Recaudadora Centenario S.A., que operaba como una cueva utilizada para cobrar cheques vinculados a diversos casos de corrupción. Esto surge literalmente del informe del Banco Nación que obra a fojas 221-222 del expediente. Para intentar disimular esta maniobra, evidentemente, a mi entender, alguien consiguió un favor de la comuna de Alcorta, que terminó remitiendo 35 luminarias supuestamente de SUTEC. Sin embargo, como declararon los testigos a los que se mostró este documento, me refiero al remito 212 de los documentos reservados en Secretaría, los artefactos consignados en ese remito no coinciden con los de la factura que originó la emisión de los cheques. Esto surge de comparar el contenido de esa factura que obra a foja 580. Por eso presumo que el pago nunca llegó a SUTEC, tal como surge también de la carta documento que remite esta empresa que se encuentra reservada en Secretaría, y que por lo tanto SUTEC no remitió nada y tampoco incumplió nada, porque nunca existió un contrato ni un acuerdo. Esto explica el motivo por el cual tampoco se inició el pertinente reclamo civil, pese al cuantioso monto de dinero que se pagó. Y, para quedar cubiertos, hicieron solo una denuncia penal, que es la que inicia esta causa. En definitiva, entiendo que se encuentran probados todos y cada uno de los indicios que nos llevan a concluir, sin lugar a dudas, que existió un acuerdo entre los funcionarios del Ministerio de Planificación y los integrantes de algunos órganos de la cooperativa de 9 de julio para sacar de la administración, que debían hacer de un subsidio de aproximadamente 50 millones de pesos, un 10% y repartírselo entre los funcionarios del Ministerio y posiblemente también los aquí implicados en esta maniobra. Aclaro que para la configuración del delito basta con que el administrador perjudique los intereses confiados violando los deberes a su cargo. Un segundito, por favor. Finalmente no puedo dejar de hacer referencia a los motivos por los cuales no valoro los dichos de algunos testigos cuyos declaraciones me resultaron confusas, poco claras, o declararon sobre cosas que le habían informado a los propios imputados, y esto obviamente obedece a los intereses o motivaciones que personalmente tienen en la resolución del caso. En primer lugar aparece el contador Sendoya, que supuestamente participó en la administración separada de la cooperativa. Sus dichos se contraponen con las declaraciones de Massa, Mantegna, Regalía y Rainieri en cuanto a qué era lo que podían o no podían hacer y lo que en definitiva hicieron con respecto a adquirir los materiales del Plan Más Cerca. Considero que la falta de claridad de Sendoya en su declaración en buena medida es entendible, dado que estuvo presente, según los dichos de Malondra, en el momento en que se gestionó este subsidio. A la pregunta de cómo se eligieron los proveedores, Sendoya respondió: me imagino que el área eléctrica y el área contable tomaron la decisión
de qué presupuesto comprar. El área eléctrica estaba integrada por Marcelo Magno y Juan Silvera. El primero se incorporó por lectura, el segundo lo escuchamos acá en el debate, y este Silvera negó haber sido consultado para la compra y mucho menos tomar parte en la elección del proveedor. El área contable, Adalberto Regalía y Federico Rainieri, dijeron que tampoco ellos tomaron intervención en la compra. Esto, como dije, se contrapone con lo que dijo Sendoya. Más complicada que la situación de Sendoya, entiendo que está el otro integrante de la administración paralela, el contador Faciolo. Pues fue quien ordenó la confección de los cheques a SUTEC y giró la factura confeccionada por esta empresa. Entiendo que el hombre no se debe haber sentido nada cómodo al declarar desde el momento en que estaba hablando de la participación o intervención en una administración que luego él mismo, como órgano de contralor de la cooperativa, debía auditar. Dijo que no le pareció raro que salieran varios cheques para pagar una sola factura, y que no le pareció raro que se libraran cheques sin los recaudos de la leyenda no a la orden y sin cruzar. Esto se contrapone con los dichos de Regalía, coordinador del área de administración, quien dijo: yo recibo la instrucción de uno de ellos, de Faciolo, a través de un correo electrónico, donde constata la factura de SUTEP, y debíamos librar 3 cheques para cancelar la factura. Esos cheques debían ser librados sin la leyenda no a la orden y sin cruzar. En la operatoria de la cooperativa no era algo normal. La persona que lo recibe lo deposita, si es no a la orden. Esto da seguridad de que los cheques iban a ser recibidos y cobrados. La apreciación que hizo Faciolo, en el sentido de que no le llamó la atención esta modalidad de emitir los cheques, también se contrapone con lo que dijo Rainieri, quien afirmó: nunca vio que salieran 3 cheques varios para un solo pago. Había proveedores que salían los cheques. Respecto de proveedores no conocidos, no salían los cheques sin cruzar. Estos dos testigos, entiendo yo, el gerente y el coordinador administrativo, declaran respecto de los cheques sobre lo que era un uso, costumbre o buena práctica de la administración de la cooperativa, de sacar los cheques con la leyenda no a la orden y cruzarlos, justamente para que se depositen en la cuenta del mismo proveedor y evitar que los cobre un tercero. A mi entender, considero que la explicación que dio Faciolo, en cuanto a que a él no le llamó la atención, se está refiriendo a cheques librados entre empresas de personas particulares, sociedades anónimas, personas jurídicas que intervienen en el comercio en el sentido estricto, es decir, su actividad es tratar de sacar un rédito en la intermediación de los bienes. Por eso es que usan el cheque como una forma de poder anticipar el uso de ese dinero y meterlo en el comercio para pagar otras deudas. Pero considero que esto es totalmente absurdo para una cooperativa que no tiene el fin de comercializar o ganar con ese intercambio de mercaderías, y mucho menos en un caso donde lo que estaban administrando eran bienes públicos, donde no importaba tanto la ventaja que se pudiera sacar en la compra, sino más bien cumplir con las medidas de seguridad para asegurar esa compra, dado que tenían que rendir cuentas de eso. Hoy en día todos los proveedores saben, proveedores del Estado me refiero, a que los plazos de cobranza son diferentes cuando los emite un órgano estatal, y esta diferencia ya está contemplada en los precios de los bienes que ofrecen, con lo cual considero que lo de Faciolo, en cuanto a la explicación que dio por el libramiento de los cheques
como normales cuando se trataba de cheques no cruzados y sin la leyenda no a la orden, es algo que obedece a una práctica comercial que no tiene nada que ver con la administración ni de una cooperativa y mucho menos de bienes estatales. Para ir sintetizando, también Faciolo, al igual que Sendoya, no se hizo cargo de la compra de Sutec, dijo que no recuerda quién decidió la compra de esas lámparas, se sometía a una mesa de trabajo donde estaba el sector eléctrico, el sector de construcciones y el área contable. Me remito para refutar estos dichos a lo que ya dije respecto de la credibilidad de los dichos de Mendoza en cuanto se contraponen con los testigos que escuchamos en este debate, Juan Silvera, Adalberto Regalía y Federico Reinier. Sí, perdón. Igual no entendí. Gracias. Paso a las declaraciones de los testigos Cervate y Buffone. Refirieron ser amigos de Malondra, lo presentaron como un presidente ejemplar y aportaron cosas que obviamente hacen a su defensa. Cervate y, perdón, Buffone. Pero en definitiva todo lo que dijeron fue lo que ellos escucharon como miembro del Consejo de Administración. Es decir, que lo que sabían era lo que les informaba el propio Malondra, dado que en definitiva ellos no participaron personalmente ni en las gestiones de Sutec ni en los reclamos a Mendoza. Finalmente habré de valorar los dichos de otro testigo de la defensa, el doctor Caferata, quien dijo que respecto a Sutec fue una compraventa común, comercial, que participó de una mediación. 2 o 3 representantes de Sutec decían que no habían recibido el pago. Se habló de Mendoza, manifestaron que lo conocían, pero que no formaba parte de la empresa. Mandaron carta documento y Sutec rechazó la carta. En definitiva, no aporta nada nuevo a lo que ya se viene diciendo y corrobora que Sutec desconoció que Mendoza haya tenido alguna representación para contratar y cobrar en su nombre. No supo responder por qué no se iniciaron acciones por el incumplimiento del contrato respecto a Sutec, lo cual es obvio porque la Fiscalía no podía acreditar que hubieran efectivamente realizado el pago. Por último, hablar de referirme a 3 personajes que no están vinculados directamente a esta causa, pero que tangencialmente nos corroboran, a mi entender, desde lo presuncional, lo que ocurrió. Mendoza dijo que no está vinculado a este juicio porque no se corroboró que haya recibido el pago y mucho menos que tuviera representación de Sutec para recibir semejante suma de dinero. Según Rainieri, llamó a Sutec, pidió hablar con Mendoza pero nunca lo atendió. Según los informes de Fojas 126 y 127, entre el año 2001 y 2013, Mendoza estuvo vinculado a diferentes sociedades con actividades de las más variadas. En definitiva, hacía de todo, pero nada que ver con lo que haga a venta de alumbrado público. Estuvo posiblemente vinculado con Sutec, según surge de esos mismos informes, pero no tiene ningún tipo de representación ni participación en esa firma. El único vínculo que lo une es haber querido cobrar algunos cheques de Sutec en su cuenta. Obviamente que estamos siempre en el campo de lo conjetural, que todo lo que pueda vincular al mismo Mendoza con Sutec mediante publicaciones, fotos o cosas que se hayan subido a internet, a mi entender es en esta causa papel pintado, porque en definitiva no puede acreditar ninguna vinculación con la empresa. Por el contrario, suponemos que es el que entregó los cheques y los terminó depositando él o por persona interpósita en una cueva para lavar dinero proveniente de la corrupción. Quiero decir con esto que cualquiera publica una foto en internet
y puede generar información falsa. El hecho de que Mendoza haya aparecido en alguna publicación de internet vinculado a SUTEC es poco serio para entregarle semejante suma de dinero y pretender que después va a cumplir con un contrato que nunca existió. Pasemos ahora a Roberto Barata, que es público, que fue subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, conocido por ser la mano derecha del ministro de Vido. Según información periodística, pasó de manejar un taxi y vender quinela a ser la figura central en el ministerio y vinculado a la causa de corrupción de los cuadernos. Para finalizar, tenemos a Julio Miguel de Vido. Desde 2003 hasta 2015 se desempeñó como ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la República Argentina. El 10 de octubre de 2018 fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e inhabilitado para ejercer cargos públicos de por vida a causa del incidente ferroviario de Once. En el 2022 fue condenado por el Tribunal Oral número 6 a la pena de 4 años de prisión por administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito en una causa por la compra de trenes a España y Portugal. El 30 de septiembre de 2025, De Vido fue condenado por la causa de compra de gas licuado a la pena de 4 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua por ser coautor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Para finalizar, no puedo dejar de señalar que si en esta contratación, con semejante suma de dinero, se hubiesen respetado los usos, costumbres y las buenas prácticas que tenía la cooperativa, el fraude no habría podido llevarse a cabo, porque no se hubiera contratado con una firma desconocida como era SUTEC, y fundamentalmente los cheques no se hubieran librado para ser cobrados por cualquiera. Fue, a mi entender, en esencia, la ligereza en la contratación, entendida como falta de negociación seria, y la ausencia de recaudos de seguridad en el libramiento de los cheques, lo que permitió que el dinero se esfumara con el que es consecuente perjuicio para la cooperativa y para el Estado. Y a ello le sumamos que SUTEC y Mendoza supuestamente fueron presentados a los acusados en un ministerio de gobierno nacional donde la corrupción estaba institucionalizada y que este pago fue el primero que se hizo con los fondos de ese mismo subsidio, según lo dijo el testigo Locino. La conclusión es única: no hubo negligencia, sino el cumplimiento de un plan criminal para quedarse con ese dinero del Estado. Por lo tanto, no existiendo a mi criterio ninguna duda o resquicio de la misma sobre la coautoría responsable de los aquí imputados en el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, artículos 45, 55, 174, inciso quinto. En función de los artículos 172 y 173 del Código Penal, traigo a colación lo dicho por el Tribunal de Casación Provincial en causa Villegas Ramos, sala segunda, causa 28.029, que el sistema de libres convicciones razonadas instauradas en nuestro derecho de formas para la valoración de la prueba le permite al juez de mérito fundar el juicio de certeza sobre la participación del inculpado, no solo mediante prueba directa, sino también y exclusivamente por prueba indirecta o indiciaria, con total libertad de fijar los hechos conocidos y probados por estos indicios a través de un juicio lógico inductivo, establecer los hechos desconocidos, indicativos, que luego forman parte de la certeza para la declaración de culpabilidad. Por ello, entendiendo que no existen o no deben computarse eximientes, valorando como atenuantes la carencia de antecedentes penales computables, como agravantes el cuantioso monto desfalcado y la complicidad con funcionarios públicos del más alto nivel del Poder Ejecutivo de la Nación, trayendo a colación que no es obligación de los jueces
fijar la pena a partir del mínimo de la escala penal prevista para graduarla. Es que solicito al juzgado que, previo dictado del veredicto de culpabilidad, dicte sentencia condenando a Omar Miguel Malondra, Carmen Amalia Castagnino y Alfredo Abel Poggi por ser coautores responsables del delito ya detallado a la pena de 3 años de prisión y costas. Que solo en el caso de Carmen Amalia Castagnino y Alfredo Abel Poggi podrá ser dejada en suspenso, imponiendo por el mismo término de 3 años las reglas básicas de conducta de los incisos 1 y 3 del artículo 27 y especiales de no concurrir a la cooperativa de 9 de julio, según el inciso 2, por el mismo término, y realizar trabajos no remunerados en favor de instituciones de bien pública por 3 horas semanales durante 6 meses, o donar a un hospital público la cantidad de 2.000 pañales mensuales durante 6 meses. La diferencia entre uno y otro de los imputados y la posibilidad de dejar en suspenso el cumplimiento de la pena la encuentro en el diferente grado de intervención que han tenido, o al menos que se ha podido acreditar en este juicio. Me refiero de Castagnino y Poggi respecto de Malondra, dado que si bien los 3 terminaron firmando los cheques, Malondra estuvo en todos los actos que cumplieron el plan para la defraudación, mientras que los otros 2 coimputados solo lo acompañaron en algunos pasos necesarios e indispensables para la ejecución del plan. Además destaco que Malondra se desempeñaba en el cargo de presidente, lo que le dio mayor ámbito de competencia para actuar, tanto en el órgano interno de toma de decisiones de la cooperativa como el Consejo de la Administración, que por su experiencia manejaba perfectamente, por lo tanto tenía mucha influencia en los demás, sino también hacia el exterior, dado que como presidente tenía la representación de la cooperativa en su relación hacia afuera, es decir, con las personas o instituciones que trataban, ya sea personas físicas o jurídicas, con la cooperativa. Por ello, frente al cumplimiento de una pena de efectivo cumplimiento, a la eventual imposición de una pena de efectivo cumplimiento, lo cual, a mi entender, evidencia el aumento en el peligro de frustración de los fines del proceso, es que también solicito, en el supuesto de que el veredicto sea condenatorio, en los términos del artículo 371, último párrafo del Código Procesal Penal, la detención del encartado Mendoza. Malondra, perdón. Tengo Mendoza en el subconsciente. Eso es todo, su señoría. Muchas gracias, doctor. Doctor Rosero tiene la palabra. Muchas gracias, su señoría. Bueno, escuché con mucha atención el excelente alegato del doctor Yáñez, haciendo una cobertura de todas las cuestiones probatorias y técnicas que permiten ilustrar a la sociedad de cómo perfectamente fue acreditada la hipótesis inicial de estas acusaciones, ¿no?, de la participación de los diputados en esta maniobra que perjudicó a todos los habitantes de Argentina en general y a los ciudadanos del 9 de julio en particular, ¿no? Digamos que eran fondos públicos, fondos que provenían del pago de impuestos de los ciudadanos. En esta misma orden hago saber que hago propio y adhiero de todo al alegato del Ministerio Público Fiscal. Y me permitiría hacer algunas consideraciones complementarias para no redundar o no repetir ni párrafos ni testimonios, porque creo que es lanzador para todos. Y sí que no quiero dejar de decir, su señoría, es que la maniobra que aquí se juzgó, el fraude que aquí se juzgó y que, a mi entender, se encontró debidamente acreditado, se inicia bastante antes que con la firma de los 3 cheques y con la desaparición del dinero.
Se inicia, como también lo tenía el Ministerio Público Fiscal, en los pasillos del célebre Ministerio de Planificación, ¿no? Tristemente célebre Ministerio de Planificación, conducido por De Guido, Barata, López y sus secuaces. Personas estas que no están sospechadas de cometer actos de corrupción, sino que están condenados. Y por eso me permito situarlos de esa manera. A nivel cooperativa, la maniobra ya se empieza a pergeñar y se empieza incluso a ilustrar en febrero del 2015, cuando el presidente del Consejo, claramente con esa intención de desviar esos fondos, ya empieza a hablar de esa famosa administración paralela, que este plan lo van a llevar Sendoyo y Faciolo, sin dar muchas explicaciones, porque después la explicación que se ensayó en cuanto a la velocidad o en cuanto a la elección reciente, estamos hablando en febrero, no en octubre del 2015. Con lo cual esa explicación claramente era una excusa para sacar los carriles ordinarios que, al decir de Reineri, testigo que declaró aquí y testigo que está, como bien lo dijo él, muy enemistado con la actual gestión de la cooperativa, con lo cual no puede presumirse que su testimonio esté interesado, que dijo que le dolió la decisión y que a su entender la cooperativa estaba en condiciones de encargarse de esos presupuestos, de esas compulsas de precio y en definitiva de hacer la compra de los bienes que se iban a comprar por el famoso plan más cerca. Pero donde manda capitán no manda marinero, y la decisión a instancia del presidente que tomó el consejo fue que estos contadores en Sendoyo y Faciolo intervengan directamente. Respecto de la locución o la referencia que hizo el señor Malondra hoy en su declaración de los dichos de regalía, recordemos que estábamos hablando de febrero, no de octubre, cuando realmente llega el dinero. Con lo cual, esa excusa tampoco termina de cerrar. Es una paradoja, ¿no? Que una cooperativa eléctrica no esté en condiciones de hacer la compra de materiales justamente eléctricos. Una cooperativa que, como quedó acreditado, es de suma importancia para la sociedad, para la comunidad de 9 de julio, una cooperativa que presta muchos servicios, pero que su nombre indica especialmente es una cooperativa eléctrica. Es decir, la intención de colocar a esa administración paralela o por afuera era sacarlo de los carriles ordinarios, los protocolos que tenía la cooperativa, ¿no? El protocolo que indicó, como dije, el señor Reineri, la compulsa de precios, mínimo dijo 3 presupuestos. Es decir, no se compra cualquier persona que gestiona, no vemos que la cooperativa no tiene fin de lucro, es una institución diferente a una empresa comercial, cuya finalidad es la prestación de servicios a sus asociados y demás personas, en este caso la comunidad de 9 de julio, ¿no? Se habían conseguido el primer paso, sacarlo de los controles propios y sacarle a la cooperativa la posibilidad de elegir con qué proveedor contratar. ¿Por qué? Porque por supuesto que el resto de los empleados no eran parte de esta maniobra, no los podían hacer parte de esta maniobra, entonces había que sacarlo. Muy bien, se lo saca en febrero. Llega octubre, llegan los fondos al municipio, recordemos que son fondos nacionales que llegan al municipio, se transforman de cierta manera de fondos municipales, y el municipio, conforme al contrato o al convenio celebrado con la cooperativa, le remite los fondos. Llegaron los fondos, había urgencia, había que sacar la plata rápido, ese 10%, el famoso Diego, que se escucha a veces, ¿no? Había que sacar la plata rápido de la cooperativa. Fíjese la velocidad con que se hizo todo, que el mismo día que ingresan, salen los cheques, a la fecha de cobro, digamos, fecha de cobro al mismo día que se emitieron. O sea, la verdad que ojalá el comercio no funcionara o las operaciones funcionaran así, sobre todo con fondos públicos. Pero claro, ahí ya sí tenían que intervenir los carriles normales de la cooperativa. Tesorería, Reineri, regalía, las empleadas, masa. Y ahí ya la cuestión se complicó. ¿Por qué? Porque llegó una intrusión cuanto menos rara.
llegó una instrucción de que había que cancelar una factura, respecto a la cual no había antecedentes, porque a pesar de lo que dijeron algunos testigos acá, testigos amigos de los imputados, lo que dijo alguno, incluso un imputado en alguna declaración, lo cierto es que no hubo compulsa de precios, no hubo cotejo de presupuestos, porque la contratación fue directa. Se dirigió a SUTEC, empresa que, por casualidad, se la mencionaron en el Ministerio de Planificación. Era una empresa como Electra Mercedes, por ejemplo, con la cual la cooperativa tenía mucho intercambio habitual, lo cual generaba cierta confianza y quizás ameritaba ciertas excepciones. Pero no era el caso de SUTEC, era una empresa que no se la conocía, pero como dije, había que sacar el dinero y rápido y de manera que no se pueda controlar. Los usos y costumbres de la cooperativa, con buen criterio, indicaban que los cheques salían con la famosa ya tantas veces mencionada leyenda no la orden y cruzados, con lo cual eso le da al cheque la certeza de saber que solamente lo puede cobrar el destinatario y que lo debe depositar. Eso le da certeza al que emite el cheque. La verdad es que la cooperativa, como bien dijo, sobre todo cuando se administran fondos ajenos, en este caso fondos públicos encima, con mayor razón le tiene que preocupar que el pago llegue a destino, no le tiene que preocupar los intereses de la empresa, si los pidieron de tal o cual manera. ¿Qué ha dicho sea de paso? Ese famoso impuesto al débito que mencionó Faciolo se puede tomar a cuenta en gran porcentaje, con lo cual la verdad que esa excusa que brindó Faciolo, a la cual después le voy a dedicar unos párrafos, es vana. Pero bueno, llegó la orden, hay que hacer los cheques. Quedó junto con la orden la inquietud de las empleadas, de Massa, Montana, de Regalía, Faciolo. ¿Por qué? Porque no querían firmar esto. La verdad que les llamó mucho la atención, a tal nivel que generó cierta tensión al decir de Reineri, tensión que cesó cuando Malondra y la secretaria le dan una orden escrita, ya no verbal, luego de una reunión entre Regalía y Reineri, donde explican la inconveniencia, el temor, lo raro de eso, pero bueno, el plan ya estaba, la maniobra ya estaba en marcha y no se podía frustrar, no podían ser que los empleados honestos de la cooperativa no frustren la maniobra. Entonces, por escrito, dejaron los deditos, como dirían en la jerga, le ordenaron los cheques se hacen así. Que los pueda cobrar cualquiera, por ventanilla, que no tengamos un control certero, y empezar a hacer una sola factura con un proveedor desconocido, respecto al cual no teníamos contrato, entonces tampoco podíamos saber la forma de pago, la modalidad, las condiciones, nada, porque no había nada. A diferencia de lo que ocurre, de la práctica de la cooperativa, en el expediente cobran gran cantidad, a título de ejemplo, de los contratos que celebraba la cooperativa, y no la gestión actual, sino la gestión anterior, que firmaban los aquí imputados. Con lo cual, decir que no se celebraban contratos no deja de ser una falacia. Todos esos contratos estaban a fojas 462/498, que ya digo, ilustrativos, son contratos recientes que demuestran que la modalidad de la cooperativa era, como cualquiera, celebrar contratos. Y máxime que estamos hablando de, actualizado lo dijo el testigo Rosino, más de 800 millones de pesos. No estamos hablando de comprar una reja de papel. Son casi $600.000. Cualquier persona con experiencia, que creo que está fuera de discusión, que eran los 3 imputados personas experimentadas, en particular el señor Malondra, con muchísimos años en la cooperativa, casi una referencia en ese mundo, andar con 3 cheques sin ningún tipo de seguridad, el equivalente a 800 millones de pesos actual, a una persona que ni siquiera le había acreditado vamos a suponer que es cierto que se le entregó Mendoza, más allá que no sabemos, la verdad que tenemos que dudar de todo, porque como dijo el señor fiscal, a la asamblea, es decir, a los asociados les dijo que lo había entregado en el ministerio, y a la justicia le dijo que lo había entregado en un café, con lo cual la verdad que no sabemos por dónde se entregó, con lo cual eso ya nos permite dudar de todo, ¿no? O sea, toda esa maniobra también hay que agarrarle este tipo de mentiras. Pero lo cierto es que ese obstáculo, con esa nota, fue sorteado, porque los empleados, como dije recién, donde manda capitán no manda marinero, tuvieron que cumplir con la orden, más allá de las reservas. Incluso, ingenuamente, Reineri, hasta por razones de seguridad, dice que le aconsejó que no lo firme allí, pero no.
si existió, o sea, fueron advertidos y si existió, no, los cheques salen así. Por supuesto, su señoría, que pasó lo que tenía que pasar. La plata se fumó, desapareció, no sabemos quién lo cobró. Porque era lo que tenía que pasar. Debo repetir, con solamente cruzarlo, o con indicar la escena de la orden, lo habíamos asegurado que iba al destino. Más allá de lo que hubiera pasado, porque ya eso excede a Malón y compañía, pero es cierto que ellos fueron los que permitieron que eso no se estableciera. Y aquí hay un concepto muy importante que el Ministerio Público cerró su alegato, yo quiero reiterar que es que si se hubiesen hecho esta operación conforme se hacía de ordinario en la cooperativa, no estaríamos acá, no estaríamos hablando de fraude, no estaríamos hablando de estafa, no estaríamos hablando de pérdida de fondos públicos. Pero como no se hizo, a instancia de los imputados, pasó lo que pasó. Que todos los argentinos en general, mi experiencia en particular, se vieron privados de esas luminarias, ¿no? Pero claro, había que darle cierto tinte. No teníamos contrato, no sabíamos las condiciones de pago, se pagó una persona que no tenía ningún vínculo con la empresa, más allá de una mención por internet. Pero lo cierto es que están agregados todos los contratos sociales de la empresa SUTEC y ninguno figura Mendoza. Y no solo eso, sino que también, lo dicho por incluso testigo de la defensa, el doctor Caperata, los verdaderos apoderados negaron, más allá que reconocieron conocerlo, tener, saber de quién se trataba, negaron que tenga representación o vínculo directo o capacidad de representar a su sociedad anónima. Pero no se hizo, o sea, no se pidió ni una constancia de poder, ni de la personería. Le voy a repetir, ya con el contrato firmado hubiesen tenido más herramientas y hasta incluso pueden haber ejecutado el contrato. Pero acá no se hizo una acción civil, lisa y llanamente porque no había contrato. ¿Qué van a ejecutar? Por un mail. Pero claro, no había el contrato, porque si había contrato podía pasar eso, se podía seguir los fondos, se podía ejecutar. Había que hacerlo de manera lo más turbia, lo más poco transparente posible, y fue lo que hicieron. Por supuesto que para distraer después de ese remito 212 de una comuna corta, sin ningún tipo de firma, sin ningún tipo de sello de la empresa SUTEC, fíjese que es un papel en blanco con una anotación en computadora que dice SUTEC Sociedad Anónima, manda lo que quiere en cuanto a cantidad, en cuanto a calidad, no se corresponden las luminarias que mandaron, las luminarias que figuraban en la factura, con lo cual claramente eso era para distraer. Y lógico que era para distraer, y lógico que tampoco lo mandó SUTEC, porque SUTEC no recibió ningún pago. ¿A título de qué va a mandar esos 35? Pero había que distraer, recordemos, y se dijo acá, que esas 35 luminarias se colocaron y se inauguraron antes de las elecciones, o antes del paso de poder de diciembre. Pero ese remito, en modo alguno, puede entenderse como un inicio de un cumplimiento de contrato que, vuelvo a repetir, fue negado por SUTEC y que no se había pagado, con lo cual, además, ya le digo, basta con él la poca seriedad, ni siquiera tiene el necesito recibir, ni siquiera tiene la firma de un responsable, quién lo recibió, quién lo mandó, nada. O sea, siempre en la misma línea de esa turbidez respecto de todo. Pero bueno, ya estaba el plan. Lo sacamos de la cooperativa, ponemos a personas de afuera, Sendoshi y Faciolo es el que nos tiene que controlar, con lo cual no va a levantar la mano que hay algo raro, porque es el mismo que intervino. Mandamos los cheques de manera que no los podamos rastrear. Y pum, la maniobra consumada. Pero, claro, pasó algo. Había que rendir cuenta. La plata no estaba y las luminarias no estaban. ¿Y qué pasó acá? Y sí, lo dicen hasta en su declaración y si lo volvió a escuchar hoy. La cooperativa, las luminarias se terminaron poniendo, las calles de 9 de julio tienen luminarias. Pero aquella luminaria que se tendrían que haber comprado con los fondos públicos, con los fondos del Estado, nacional, municipal, y se terminó comprando con los fondos propios de la cooperativa, es decir, lo que tendría que haber sido costo cero, en términos relativos, para los vecinos de Julio, terminó siendo no costo cero, porque fue la propia cooperativa del Subpecurio que se la tuvo que comprar a una empresa, a otra empresa, como dijo el Instituto Rivera, que sí mandó las luces, que sí hizo el contrato,
como de costumbre, sí, se hizo a través de los órganos ordinarios de la cooperativa, con costo para la cooperativa. ¿Sí? Pareciera acá que el hecho de que se hayan finalmente comprado las 350 luminarias sanearía el delito, es decir, como las luminarias están, no hubo delito. Puede manifestar que no funciona así el reproche penal, sino el juicio penal. Y esa compra se tuvo que hacer al solo efecto de poder rendir cuentas al intendente Barroso, que los del ministerio le estaban, entre comillas, apretando, le estaban exigiendo, porque si no se rendía la cuenta, se cortaba el resto del subsidio que faltaba. Con lo cual, ir por esa línea como justificativo de que acá no pasó nada, la verdad que es como mínimo burda. Dije que me iba a referir al testigo Faciolo. Sendoya también, con una falta de memoria, ¿no? Si nos quedamos con lo que dijo Sendoya, no solamente buscamos presupuesto, después todo lo hizo la cooperativa. En la misma línea empezó Faciolo, no, solo buscamos presupuesto, después todas las decisiones las tomó la cooperativa. Pero bueno, eso chocaba, contrastaba con lo dicho por todos los empleados. Ahí sí hubo unanimidad. Todos dijeron esto es un plan especial, esto es una operación especial, esto lo manejaban Sendoya y Regalía. Y Sendoya, perdón, porque Faciolo. Pero claro, Faciolo terminó reconociendo que tenía un interés en esta causa, por lo mal que lo había puesto, porque aparentemente se lo habría mencionado en los medios televisivos de Julio. Terminó reconociendo que esto lo afectaba y lo afectaría más que resulten condenados, como no tengo duda sucederá, los imputados. Entonces, sus dichos deben ser analizados con esa precaución de que tenía un interés en el resultado de esta causa, un interés directo en su persona porque reconoció que lo afectaba. Pero claro, solamente hice los presupuestos. Después terminó diciendo, no, claro, en realidad en la cuestión de las luminarias no interviene casi. Claro, después se le escribimos el mail. Pero como no intervino, pero resulta que acá este es un mail, sí, y acá usted está recibiendo la factura, está indicando cómo debía dividirse los pagos. ¿Se habían limitado los presupuestos o no? Bueno, no, claro, a lo mejor como yo negocié, me lo mandaron a mí. Pero no, pero la decisión la tomó el sector técnico. Bueno, escuchamos a Silveira. Cuando se escuchó el plan más cerca, sí, recuerda a Silveira, nosotros hicimos el plan, presentamos el proyecto y la decisión era tomada. Pero ¿cómo? ¿Ustedes no decidieron que comprar? No, nosotros no decidimos que comprar. Pero ¿cómo? No, la decisión se tomó en otra instancia. Nosotros simplemente presentamos la cuestión técnica. ¿Cómo jugando? Es decir, en la misma línea que lo he dicho por el resto de los empleados. Y después, bueno, el Ministerio Público también como un criterio le dedicó unas palabras, ¿no? Decir, hace años que no veo un cheque no a la orden. Ya que se me estaba refiriendo al ámbito privado, el ámbito privado, cada privado por hacer lo que quiera. Es cierto que acá estamos administrando fondos públicos, fondos de terceros, en un proceso que debería ser licitatorio, pero fue por compra directa. Y además, algo más importante, contraviniendo los usos y costumbres de la cooperativa, hechos al solo efecto de tener seguridad. Entonces, lo que pudo haber dicho el contador Faciolo, lo que estamos en el sector privado, sabemos que no funciona así, más allá que hoy en día básicamente todo con transferencias, pero bueno, por entonces tampoco era así. Y el hecho de, y creo que también mostró el hilacho, también por utilizar una frase, de decir, bueno, lo pasa en las empresas para no pagar impuestos, entonces para la comunidad de las empresas, para que... ¿Pero por quién debería velar? ¿Por usted? ¿Por un proveedor desconocido con el cual ni siquiera tenía contrato, con lo cual ni siquiera podía saber en qué condiciones iba a ser? ¿O por la cooperativa, que en este caso estaba administrando fondos públicos? Eso demuestra todo. Pero bueno, es el concepto que tenían de la cosa pública, ¿no? De plata regalada, como dijo en alguna de las actas que figuran en el auto y que fueron agregadas. Para Malonda esta plata regalada, la plata de los argentinos, la plata que se recogía con impuestos, la plata regalada. No se importa, por eso digo que va a ser, después compramos otro. Eso pareciera que fue, por supuesto, en apretada síntesis, lo que aquí ocurrió, ¿no? Pero entonces ya creo que con lo dicho respecto del testimonio de Faciolo, poco puede tomarse en serio. Incluso hasta rozaría el concepto de falso testimonio, porque bueno, lo que dijo en sus orígenes, con ese ejercicio de memoria, lo fue contradiciendo y contrastaba, como señalé, con los testigos que declararon los primeros testigos que declararon esta causa.
se endolla en la misma línea, no solamente los presupuestos, no hicimos nada más, pero bueno, resulta que Sendoya estaba el día que se empezó a pergeñar, que se empezó a organizar esta maniobra, con lo cual hacerse el traído, pero bueno, lo entiendo en la situación de Sendoya porque estaban, como bien señaló el doctor Yanni, estaban comprometidos. Era gente que era parte esencial de ese plan, ¿no? Es justamente la gente que estaba por afuera de la cooperativa que permitió que esto pueda ocurrir, porque en la cooperativa, teniendo en cuenta lo dicho por Reinier y por Galia, esto no se puede ocurrir porque tenía ciertos protocolos de compra con exigir más presupuesto. También la excusa que se ensayó de que, bueno, fue SUTEC directo porque en esa época no había todavía luces LED, era algo nuevo, lo cual fue desmentido categóricamente por Silveira, quien afirmó en ese. Tampoco ya era tan nuevo, había otra empresa y de hecho la terminamos comprando otra empresa. Con lo cual esa excusa fue SUTEC porque dijeron en el ministerio, fue SUTEC porque desde el vamos era una maniobra tendiente a quedarse con el 10% de subsidio. Con lo cual, otra de las excusas ensayadas que chocaron con la prueba obrante en autos. Pero bueno, parecía que todo había salido bien, sacamos la administración, se desviaron los fondos, no se cumplió el contrato, no hay contrato, así que no podemos tampoco exigir el cumplimiento del contrato. Se hizo una puesta en escena, ¿no? Una puesta en escena de bueno, vamos a hacer la denuncia, Mendoza. Claro, ¿quién es Mendoza? Bueno, ahí traigan, a ver el poder Mendoza que representaba la situación. No tenemos. Bueno, el contrato, no, tampoco lo tenemos. Bueno, vamos a hacer la ejecución civil. Vamos a hacer una mediación. Claro, bueno, la mediación, que es una carta de documento. Bueno, sí, viene la gente de usted. No, no tenemos, no cobramos nada, no tenemos nada, negamos vínculo con Mendoza. Bueno, pero ¿por qué no ¿por qué no se siguió con la ejecución civil? ¿Qué iban a poder, qué ejecución civil podían iniciar si no tenían nada para iniciar? ¿Qué tenían? Un mail. Ni siquiera tenían la constancia de haberle pagado, porque si hubiese ingresado el pago a las cuentas de usted, si la cooperativa podría exigirle al menos el requisito sin causa, pero no, porque a instrucción de los aquí imputados no se pudo hacer esa trazabilidad del cheque, no sabemos quién lo cobró, con lo cual esa plata, pelito al cielo, dirían los chicos. En síntesis, y para ir terminando, su señoría, creo que ha quedado más que demostrado la maniobra en la que intervinieron los 3 imputados y seguramente otra gente, que no está siendo juzgada, para distraer, para perder esos fondos que pertenecían a todos, que eran fondos públicos, en lo que se encargaron de embarrar la cancha y de oscurecer todo este proceso, como dije ya, sacándolo de los controles habituales, poniendo gente de afuera, haciéndolo todo con mucha ligereza, sin contratos, sin verificar nada, sin constancia de reuniones, sin precontrato, pretendiendo acreditar un vínculo de Mendoza con SUTEC por publicaciones web, que contrastan con los hechos, porque están todos los contratos sociales de SUTEC y Mendoza no figura ninguno. Y por otro lado, todas esas verificaciones, o presuntas verificaciones que hicieron para tratar de vincular a Mendoza con SUTEC, fueron posteriores al haber entregado los cheques. En todo caso, un hombre con experiencia o las personas con experiencia que tienen los aquí imputados lo hubiesen hecho antes. Claramente esto fue todo adrede y fue todo con intención clara de que esa plata desaparezca de las arcas públicas sin ninguna contraprestación. También se hizo referencia a que se aprobaron los balances. Parecía que también, que la aprobación de balances sanea el delito, ¿no? Porque desde lo formal están saneados antes, claro, no hubo delito. Nos olvidamos que el respeto procesal, y esa incluso era, me permito decir, la estrategia inicial de la defensa, ¿no? De tratar de sanear el delito con las luces que compraron, cuando no tienen nada que ver. Nada que ver con el objeto procesal, con la estafa, con el fraude que aquí estamos jugando. También un indicio más que permite dar certeza a lo que estoy diciendo también es la mendacidad en la que incurrieron todos los imputados, ¿no? Afirmando uno que había contrato, no había contrato, afirmando otro que hubo concurso de precios, cuando no hubo concurso de precios, Malón así lo firma. En fin, tratando de mejorar su situación procesal, y lo cual en el marco de una estrategia, con el derecho que le exige como imputado razonable, pero no olvidemos que cuando el imputado declara de manera mendaz,
genera alguna sospecha, ¿no? Ni siquiera sabemos, dice ironía que ni siquiera sabemos si el precio que supuestamente se iba a pagar por los 350 millones era un precio de mercado. ¿Por qué? Porque no se cotejó, porque no tuvimos ningún presupuesto, porque no sabemos lo que costaban. Ni siquiera armaron una carpeta seria con un contrato de 800 millones de pesos actuales. Los 5 millones de entonces, de octubre de 2015, equivalían a 800 millones, haciendo la breve cuenta, como indicó el vecino, de poner actualización de monto, Banco Central, tac, de ese monto, y un dólar estaba a 8 pesos en ese entonces. Justificar, lo dividí. 5 millones por 8 nos da la magnitud de la estafa, la magnitud del perjuicio ocasionado, lo que no se condice con la liviandad con la que se comportaron, se manejaron, y nos mintieron, y le mintieron, creo que también es lo más grave, a todo el 9 de julio, y a los asociados de la cooperativa y a los municipios del 9 de julio, privándolo, como dije ya, de esa luminaria. Entonces, a la hora de evaluar la sanción imponente, creo que también debe tenerse en cuenta el doble perjuicio, ¿no? El perjuicio ocasionado del Estado, que hace el objeto procesal. También la magnitud del perjuicio ocasionado a los asociados de la cooperativa que de sus aportes tuvieron que terminar comprando lo que si se hubiesen hecho las cosas bien no tendrían que haber comprado. Creo que, y no es el objeto procesal, sí debe ser analizado y valorado a la hora de estimar o de mensurar la sanción imponente. Como dije al principio, para no reiterar, entiendo que se debe valorar como atenuante la carencia de antecedentes penales de los imputados, como agravante la magnitud del daño, ¿no? Inmenso valor, cuántas cosas se podrían comprar con eso. Y en cuanto a la pena y la modalidad, adhiero también a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal en cuanto a que aparece razonable y proporcional que se le imponga a Castañeto y a Poggi la pena de 3 años de ejecución condicional con las condiciones especiales enumeradas, y en el caso de Alondra, por su mayor intervención en toda la maniobra, su rol más protagónico que surge de todas las actuaciones, esa sanción debe ser de efectivo cumplimiento, no solo porque así amerita y porque parece proporcional, sino también por lo que significó esto para la ciudad del 9 de julio, como respuesta de los agentes judiciales a la sociedad. Nada más, señoría. Muy bien, doctora, tiene la palabra. Sí, gracias, señoría. Bueno, contrario de lo que han sostenido los doctores Llanes y Rosero, al plantear los lineamientos de esta defensa, yo dije que íbamos a cuestionar la autoría y la responsabilidad de los señores Alondra, Castañeto y Poggi, y ahora, realizado el debate, entiendo que podemos ir un poquito más allá y decir que la conducta que se les ha achacado a mis pupilos resulta ser atípica. La acusación que llega a estos estrados contra mi defendido tiene el problema insalvable de que no existe delito. Lo que el Ministerio Público Fiscal presenta como una defraudación a las administraciones públicas es en realidad una operación comercial frustrada por el cumplimiento de la empresa proveedora, que como ellos afirmaron también, la propia cooperativa asumió, resolvió y rindió junto al municipio y frente al ministerio, que en ese momento era infraestructura, se disolvió y bueno, igualmente se realizó una rendición de cuentas frente al Ministerio de Energía que figura en la actualidad. El Estado no ha sufrido ningún perjuicio patrimonial. No hubo ardid acá, no hubo engaño, no hubo un perjuicio no reparado. Y sin estos elementos no hay tipicidad de la conducta. Mis defendidos son personas que dedicaron años de su vida al servicio de esta comunidad y hoy están acá sentados no porque hayan defraudado al Estado, sino porque una empresa a la que ellos le pagaron no cumplió con su contrato. Esta es la verdad de este expediente y a eso me remito.
Como dije, la atipicidad de la conducta. El artículo 174, inciso quinto, que es el del Código Penal, que es el que se les hizo saber a mis asistidos, reprime quien comete fraude en perjuicio de alguna administración pública. Y la norma exige, para su configuración, la concurrencia de 3 elementos: un ardid o engaño, error en la víctima y un perjuicio patrimonial efectivo. La ausencia de cualquiera de estos elementos del tipo hace que la conducta sea típica. En primer lugar, me voy a referir a la ausencia de ardid o engaño. La acusación sostiene que la firma de los cheques por los 3 imputados era un requisito ineludible, como también la modalidad que debía ser no a la orden y cruzado. Esto no ha sido probado en este juicio, ya que no hay ninguna disposición de la cooperativa Mariano Moreno que dispusiera que los cheques, cuando se pagaba lo que fuera, tuvieran que salir con esta modalidad. Y los mismos empleados administrativos del área de contaduría han dado ejemplo de otros cheques que han sido liberados sin esta modalidad a requerimiento de los proveedores y por otros motivos también. Tampoco la ley de cheques exige nada al respecto. No obstante, desde Cristina Mantegna, la testigo que estuvo acá presente y que confeccionó los cheques a nombre de su Sociedad Anónima, lo remarco, a nombre de su Sociedad Anónima, pasando por el control de Lorena Massa Toimil, de Regalía y de Reinieri, que era el gerente, se siguió el camino corriente dentro de la cooperativa para el pago de las luces LED, de la factura que emitió su Sociedad Anónima. El Ministerio Público acusa a mis pupilos de realizar un breve camino ardidoso para eludir dolosamente los controles. No entiendo cuál es el breve camino ardidoso, si ellos han explicado que un día tal cosa, otro día tal otra, 2 meses antes, 2 meses después, fueron al ministerio, fueron a la fuerza. Eso no es un breve camino ardidoso. Ahí no está ningún ardid o engaño probado que hayan realizado mis asistidos. Cada uno de los empleados de la cooperativa realizó su control como correspondía, y la supuesta nota que se menciona, que está foja 175, no está el original. O sea, lo que hay es una copia, el original no aparece. No sabemos si la firma que está ahí de esa fotocopia es la de Malondra y es la de Carmen Castellino. Según surge el expediente, se lo habrían exigido con carta de documento, con escribano público a Reinieri, pero el original no está. O sea, un elemento más de la prueba que dice tener la Fiscalía, que tiene la carga de la prueba y que no se ha acompañado. Asimismo, también para demostrar el ardid o engaño, se expresó que Malondra, en las sesiones del Consejo de Administración, logró convencer a los restantes integrantes que la contabilidad del plan Más Cerca debía llevarse separada de la propia institución. Esto tampoco pudo probarse, ya que con la declaración testimonial de Cervate y Buffone, quienes estuvieron en esa reunión del Consejo de Administración de febrero de 2015, ambos miembros lo descartaron, y también Sendoya y Fanciolo, quien tendrían que hacer esta tarea por separado. Puntualmente ambos expresaron que no fue así, que su colaboración era respecto de los presupuestos para la compra de los materiales necesarios para las obras del plan Más Cerca, en base a lo requerido por los ingenieros Silvera y Mango. Tanto es así que los cheques finalmente salieron de la administración de la cooperativa. Con todos los controles que le fue exhibido acá a Regalía, a Mantegna, a Loresa Toimil Massa, la orden de control de que ellos habían, que Mantegna confeccionó el cheque y que los restantes lo controlaron. O sea que se realizó dentro de los canales normales de la institución. Estaba la orden de compra, estaba la factura de Sutex Sociedad Anónima con el
código impositivo controlado también, y finalmente la orden de pago. El cheque librado sin cruzar y sin cláusula no en la orden no era un instrumento diseñado para defraudar en el medio de pago habitual de la institución en operaciones de esta naturaleza. Ningún testigo, ningún documento, ningún peritaje acreditó la existencia de una maniobra tendiente a inducir a error. La doctrina argentina es unánime al exigir que el ardid sea idóneo y determinante del error. Sebastián Soler enseña que no cualquier mentira constituye una estafa, sino que es necesario que el medio empleado sea de aquellos capaces de engañar a una persona de mediana perspicacia. El tomo 4 del Derecho Penal Argentino, y Carlos Creus también por su parte señala que el ardid debe recaer sobre hechos concretos y no puede confundirse con un mero incumplimiento contractual de un tercero ajeno a los imputados. Derecho Penal, parte especial, tomo 1 de Astrea, y ninguno de estos requisitos se verificó aquí. Además de no haber ardid o engaño, tampoco hubo perjuicio patrimonial para el Estado. La cooperativa asumió el daño y se rindió cuentas. Este es el eje central del caso. La cooperativa constató que la empresa proveedora solo entregó el 10% de la mercadería contratada y, lejos de trasladar esa pérdida al municipio, asumió el impacto con sus propios recursos. Rindió cuentas al municipio conforme a sus obligaciones. Esa rendición fue aprobada y el ministerio correspondiente no formuló observación ni reclamo alguno. Ningún representante de la administración pública intervino en esta causa. Ni se ha presentado como particular damnificado, ni ha efectuado denuncia alguna. Ni el Ministerio, ni la Municipalidad del 9 de julio, más cercana a la obra e interesada también en este tema, han dicho nada. Es más, el exintendente Barroso, que declaró acá, al referirse a la rendición de cuentas, que finalmente fue aprobada en relación al plan más cerca, solo se expresó que la dificultad que se presentó en aquel momento era porque el plan no permitía el acopio de materiales y que a la fecha de la factura los insumos fueran anteriores al plan. El particular damnificado ha aportado la factura de compra de Coradir de las luces LED restantes a nombre de la cooperativa. Incluso el balance de la cooperativa del año 2015 se envió a pérdida con una nota para un eventual recupero de los materiales si el reclamo judicial en curso tenía éxito. No hay perjuicio alguno a la administración pública como exige el tipo penal del artículo 174, inciso 5 del Código Penal. Y en este sentido la jurisprudencia es contundente. Sin perjuicio patrimonial efectivo y no reparado, no hay defraudación consumada. El Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires ha sostenido que el resultado del daño es un elemento constitutivo del tipo del artículo 172, aplicable al 174, inciso 5, por remisión expresa. La aprobación de la rendición por los organismos estatales competentes constituye el reconocimiento oficial de que el Estado no sufrió perjuicio. Si el propio Estado, a través de sus organismos de control, examinó la rendición y la aprobó sin observaciones, no existe el daño que el tipo penal requiere. La cooperativa cursó cartas documento a la empresa exigiéndole el cumplimiento de la entrega de las luces restantes, inició una mediación con el mismo objeto, formuló la denuncia penal contra la empresa por incumplimiento. Todas estas cuestiones están incorporadas como prueba en auto y el testigo, Fernando Caferata, abogado de la cooperativa, así lo explicó, ya que fue él quien confeccionara estas cartas documento y asistiera a la mediación llevada a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas no son las conductas de quien participó en una maniobra defraudatoria. Son exactamente las conductas de quien fuera víctima de un incumplimiento contractual y buscó activamente el resarcimiento por los cauces legales. Un defraudador no denuncia penalmente a su propio cómplice. Un defraudador no inicia una mediación para recuperar lo que él mismo ayudó a sustraer. La secuencia de acciones de la cooperativa es la mejor evidencia de su buena fe, es decir, de la ausencia del dolo. Es más, en resoluciones anteriores, los pretores garantistas Pablo Morán y Patricio Arrieta
también señalaron que el perjuicio fue para la cooperativa y no para la administración pública. ¿Quién cobró el cheque? La pista que la Fiscalía no quiso seguir. La prueba producida en el debate incorporó un dato de enorme relevancia que la acusación ignoró sistemáticamente. En el informe Gnosis, que obra a foja 120 vuelta, se acredita la vinculación comercial entre la empresa proveedora, Sutex Sociedad Anónima, y la persona a la quien se entregó el cheque en mano, Carlos Alberto Mendoza. En dicho informe surge de los registros del Banco Central de la República Argentina que Mendoza tiene 4 cheques rechazados en el año 2016 como apoderado de la empresa Sutex Sociedad Anónima. Esa persona firmó el recibo con la firma idéntica a la registrada en el registro de las personas. Su identidad está verificada. El cheque fue entregado legítimamente a alguien perfectamente identificado con firma auténtica. Sin embargo, los instrumentos terminaron siendo cobrados por personas distintas. Aquí está el nudo del asunto. La cooperativa entregó el cheque a quien tenía vinculación comercial probada con la empresa, con firma auténtica verificable. A partir de allí, la cadena de custodia de los instrumentos escapa completamente a la esfera de responsabilidad de mis defendidos. Si hay una maniobra ilícita en este caso, y la prueba quizás sugiere que la hay, su autor no es quien recibió los instrumentos y los derivó a terceros para su cobro. Acá el doctor se ha expresado acerca de la corrupción de la obra pública, del señor Devido, del señor Barata, que me eximen de hacer otros comentarios. Sin embargo, la Fiscalía nunca investigó a la empresa incumplidora, nunca investigó a las personas que terminaron cobrando los cheques, nunca explicó cómo los instrumentos entregados a una persona identificada con firma auténtica terminaron en manos de otras. Esa omisión no es casual, es la consecuencia de haber construido una hipótesis acusatoria a priori sin seguir la evidencia a donde la evidencia conducía. Nada impedía a la Fiscalía también investigar a Mendoza, ya que la hipótesis que sostiene lo incluye al menos como partícipe de la maniobra, incluso el recién mencionado, el doctor Illani y el doctor Roselo, cómplices del Ministerio y partes esenciales del plan. Las personas que están hoy sometidas a juicio son hombres o mujeres que dedicaron años y décadas de su vida al servicio de la cooperativa eléctrica de 9 de julio. Viven de sus jubilaciones. No obtuvieron ningún enriquecimiento personal de ninguna de las operaciones que aquí se cuestionan. Hablan de, a un monto actualizado hoy, 800 millones de pesos y ellos siguen viviendo de sus jubilaciones. Eso lo demuestran los informes Gnosis incorporados en la causa de mis 3 defendidos. Su único patrimonio real es la reputación que construyeron a lo largo de su vida de trabajo honesto y de servicio comunitario. La cooperativa que condujeron brinda servicios de luz, gas, servicios funerarios e internet. Los resultados de su gestión son concretos y verificables. Quienes los conocen los describen con respeto y afecto. No son personas con conducta funcional cuestionada. Carecen de antecedentes penales y de otros procesos en trámite. Son exactamente lo que parecen, hombres y mujeres de bien injustamente traídos a este proceso por una acusación que no tiene sustento típico. Imponerles una condena penal no sería justicia, los marcaría a ellos, a sus familias, a la institución que sirvieron con honestidad y lo haría sin que exista delito alguno que lo justifique. Si algún error cometieron por negligencia o falta de deber de cuidado, en la urgencia de apresurarse o la volatilidad del dólar ante el inminente cambio de gobierno de octubre, noviembre, diciembre de 2015, su accionar culposo tampoco puede serle achacado, toda vez que la defraudación es una figura dolosa, por lo que no estando prevista la forma culposa, su conducta también deviene atípica. Es más, han hablado acá los colegas de ligereza, de omisión de verificar, ligereza en la contratación, no hacerlo bajo los usos y costumbres, buenas prácticas, es decir, todos elementos de figura culposa, no dolosa, por lo tanto también, reitero,
la conducta devendría atípica. En cuanto a la autoría y participación de cada uno de ellos, del debate oral se ha puesto en cabeza de Omar Malondra, y también el doctor Illán y el doctor Rosero han hecho una distinción, una acusación con mayores aristas de participación como autor, ya sea del presunto convencimiento al Consejo de Administración de la Cooperativa, la gestión ante el Ministerio de Planificación del Plan Más Cerca, o por haber sido quien presuntamente retirara los cheques y los entregara a Mendoza. Sin embargo, a lo largo de todo el debate oral, su señoría, no hemos escuchado los nombres de Alfredo Poggi ni de Carmen Castañino, de los testigos citados por la Fiscalía. Eso me lleva a que la única prueba que los vincula es su firma en los cheques en cuestión, por lo que entiendo que esto mengua sensiblemente su responsabilidad, por lo que no resultan ser autores, sino que podrían ser a todo evento partícipes secundarios, ello previsto en el artículo 46 del Código Penal. Si es así, la pena aplicable se reduce de 1/3 a la mitad correspondiente al delito, es decir, con un máximo de 3 años. Entonces, si el perjuicio se llevó a cabo al cobrar los cheques el 2 de noviembre de 2015 y Poggi y Castañino fueron citados a prestar declaración por el artículo 308 del Código Procesal Penal el 13 de diciembre de 2018, la causa, en su calidad de partícipes secundarios, se encontraba prescrita para ellos, artículo 62 del Código Penal. Sería un periodo subsidiario Sí, al de la absolución. Exactamente. Bien. Bueno. Para concluir, sin que ello constituya un planteo formal de nulidad, dado que las escuchas en cuestión no fueron incorporadas ni utilizadas como prueba en este proceso, este juzgado merece conocer el contexto en el que se inició esta investigación. El fiscal que dio origen a esta causa fue posteriormente condenado, ya que el doctor Illanes mencionó a Barata y a Devido. El doctor Vidone fue condenado con sentencia firme por haber utilizado las escuchas producidas en el marco de este expediente con fines ilícitos ajenos a esta investigación. Este dato no altera la validez formal de lo actuado, pero sí ilumina con luz propia la calidad moral del impulso que dio origen al proceso y la selectividad con que fue conducida la investigación desde su inicio. Esto no es un dato menor, es el dato que permite comprender por qué la investigación nunca siguió la pista de la empresa incumplidora, nunca identificó a quienes cobraron los cheques y optó en cambio por construir una hipótesis acusatoria orientada contra los directivos de la cooperativa. Una investigación honesta, conducida sin agendas ajenas al proceso, habría llegado a conclusiones muy diferentes. Su señoría tiene ante sí la oportunidad de hacer lo que la investigación original no hizo, juzgar los hechos tal como son, no como alguien quiso que pareciera. Por todo lo expuesto, le solicito que se declare la tipicidad de la conducta atribuida a mis defendidos por ausencia de ardid, engaño, ausencia de error en la víctima y ausencia de perjuicio patrimonial para la administración pública configurada en el artículo 174, inciso quinto del Código Penal, en función del artículo 172 del mismo cuerpo, y los absuelva libremente. En subsidio, y para el caso de que no acogerse a la tipicidad, declare que la aprobación de la rendición de cuentas por los organismos estatales competentes excluye la existencia de perjuicio patrimonial que el tipo penal requiere como resultado, tornando igualmente atípica la conducta y también los absuelva libremente. Subsidiariamente, lo que dije, que se aplique la figura culposa para los tres y se los absuelva libremente porque no se ha aprobado el dolo de mis asistidos, con costas a cargo del Estado. En subsidio también la participación secundaria y la absolución por prescripción para Poggi y Castañino, también por los fundamentos legales expresados. Y en tercer lugar, en último lugar, para el caso de que entienda que debe condenarse, lo sea en el mínimo legal, es decir, 2 años, y en suspenso para mis 3 asistidos, y para el caso de que su señoría haga lugar a lo peticionado por el doctor Illanes y condene a efectivo cumplimiento al señor Malondra, se le otorgue el arresto domiciliario por
la edad del mismo, que es 72 años. 70 años. Muchas gracias, doctora. De nada. Bien, le doy la palabra a los efectos de la réplica y porque, bueno, hay varios planteos subsidiarios, ¿no? Respecto de la réplica, Sí. esta fiscalía entiende que del informe de Gnosis o del banco no surge que Mendoza haya tenido ningún grado de poder al intentar cobrar cheques de su jefe. Del planteo de prescripción, obviamente el encuadre legal sostenido por la Fiscalía no permite ni pensar en una prescripción de la acción. Bien, nada más. Doctor. Sí, respecto a ese planteo, ¿no? de la supuesta actuación como partícipe secundario, entiendo que no, ya que el aporte que hicieron tanto Poggi como Castañeto es un aporte claramente imprescindible, sin su firma los cheques no se habían podido cobrar, con lo cual entiendo que no entra dentro de la categoría de la posible participación secundaria. Por lo tanto, la acción penal podría encontrar vigente para sancionar a los mismos. Adhiero a lo sostenido en que el informe de Gnosis no surge que Mendoza sea apoderado de su tesis, simplemente depositó cheques de su tesis y que fueron rechazados. Por último, dos cuestiones. No es requisito del tipo penal que un órgano estatal tenga que hacer la denuncia, ni que se tenga que presentar como particular notificado para configurar el delito. Y respecto de la nota, fue reconocida por las personas que fue destinada a la nota, su autenticidad y que esa nota existió realmente por entonces, incluso que fue pedida, tanto por ANIEL como por Regalía, con lo cual creo que ese planteo respecto de poner en duda la calidad de esa nota o la autoría de esa nota no debe merecer la justicia favorable. Respecto del planteo de prisión domiciliaria, formulado inclusive por la defensa, entiendo que, dada la edad que tiene el señor Malondra, en principio no formularía oposición, ¿no? Por lo menos hasta que quiera someterse a la misma. Hasta la firmeza de las sanciones, no como medida cautelar, porque básicamente si hay una medida cautelar hasta que se firme, no formula oposición. Siempre que se tome entonces como medida cautelar, no como cumplimiento de pena. Sí, porque no va a eso voy a decir, después esto no me compromete para el caso de aquí, que sea efectivamente detenido, que la condena quede firme. Está bien. Aunque esto no me limita a pedir eventualmente que, si no están verificadas las cuestiones que existen en el artículo 14, puedo pedir que la pena efectivamente se termine de cumplir por una unidad. Ok, bueno, muy bien. Doctora, ¿usted tiene derecho a la contrarréplica? ¿Quiere agregar algo? No, nada. Bueno, muchísimas gracias. Perdón, doctora No, Vila. Bien, vamos a seguir entonces con el siguiente paso, que es darle a la posibilidad a los imputados de que tengan derecho a la última palabra en este juicio. Es una última reflexión que quieran que yo sepa antes de tomar una decisión al respecto, de analizar toda la prueba y todos los planteos que han realizado las partes y tomar una decisión. Como les dije, es un derecho, pueden hacer uso o no. No pueden referirse a la prueba porque esa etapa ya finalizó. Malondra, ¿tiene usted la palabra? Simplemente, doctora, que nosotros esperamos que al cierre de esta instancia, de este juicio, tal cual como confiamos en la justicia, se concrete el llegar a la verdad, digamos, que fue la decisión que adoptamos, no nosotros solamente, sino todo el Consejo de la Cooperativa cuando iniciamos la denuncia original, que luego pasó, no puedo hablar de la causa, pero digo, queremos hacer votos para que en la justicia que confiamos sepa ver la verdad, y además se tenga en cuenta, digamos, nuestra vida es un espejo de lo que nosotros somos. Si alguien se tomara 5 minutos para saber cómo vive Alfredo, un jubilado maestro rural, Carmen o yo, que somos 2 jubilados autónomos, que sabemos cómo le va a los autónomos, los valores de la jubilación, se darían cuenta de cuál es nuestra, además de nuestra historia de participación, como bien lo mencionó la doctora, que nosotros, si tenemos que hacer una evaluación, estamos mucho peor de lo que estábamos antes.
y lo mejor, desgraciadamente, ¿no? Señor Poggi. Bueno, yo tengo que agradecer en primer lugar el trabajo que han realizado nuestras defensoras, respetar las ideas de tanto del señor fiscal como del señor abogado. Este trabajo que he presenciado en estos días me ha confirmado que hay que creer en la justicia, y porque sabemos que hay normas que así lo permiten y que no es fácil llegar a un veredicto sin tener las pruebas fehacientes que corresponden. Nosotros hemos por ahí cometido el error de haber confiado. Está bien, no puede referirse No, a la prueba. de la causa. Pero entiendo, Bueno. entiendo lo que usted me quiere decir, ¿sí? Así que bueno, reconocer mi agradecimiento a la justicia. Bien. Señora Castañeda. Sí, yo también. Agradecer a la doctora y bueno, y que creo en la justicia y quiero seguir creyendo. Muchas gracias. Entonces, le pido a las partes, ustedes saben que, bueno, que el tiempo de análisis en los casos de delito de juicio correccional son de 3 días, pero le pido a las partes, si por acuerdo de todos, puedo realizar la lectura del pronunciamientos a dictar el día 24. A mí me permitiría tener más días para poder analizar todo. Yo además tengo 2 juicios pendientes de la semana. ¿No hay ningún problema? No. Bueno, Esa doctor parte renuncia a todos Rosero. los planes, Bien, a todos los planes. bueno, muchísimas gracias. Les agradezco enormemente. Entonces les hago saber que la lectura de pronunciamientos a dictar será el día 24 de junio a las 14 horas. No es necesario que estén presentes. Pueden ser, para que no tengan que venir, digamos, ninguno de ustedes, van a ser notificados igual por el sistema web. Pueden venir también los que quieran, ¿no? Pero igualmente les hago saber que ese día y ese horario va a estar ya en el sistema la resolución que tenga. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias.